El evento de hoy, las claves de éxito en recursos humanos, una cosa así como, wow, llamativa para que vosotras y vosotros pudierais venir aquí hoy. Y no he elegido yo, pero no podría haber elegido tampoco mejor. Estoy súper bien acompañado por 5 personas que conozco, que admiro y que creo que os van a transmitir muchísimo. Me han enviado como unos párrafos gigantes de presentación, ¿vale? Voy a intentar hacer un resumen a mi manera de todas ellas. Bueno, María la he visto ya pasar por algunas empresas. He contactado con ella varias. Justo estuve viendo cada una de ellas, he entrado en LinkedIn, los mensajes que he intercambiado con todas ellas, y algunos son de hace muchos años ya. María ha estado en Softonic, en Letgo, en Ava, y la veo sobre todo, voy a decir cómo las veo, no cómo ella se presenta, sino cómo yo las veo. Luego les voy a hacer una pregunta para que se presente mejor. Pero la veo muy posicionada ahí ayudando a empresas cuando están empezando, a startups, ¿no? Creo que es algo de lo que disfrutas mucho. Sí. Pues preséntate un poco mejor, María. Un poco mejor. Sí. Vale, pues supongo que he tenido la suerte de entrar en esas startups en un momento muy inicial y ha sido algo que he disfrutado mucho. En ese momento donde todo está por crear, donde todo está por pensar, donde hay que trabajar el equipo, y he tenido la suerte de poderlo hacer. Y eso ha sido lo que ahora, en estos 2 últimos años, estoy trabajando con startups muy pequeñitas, de 5 o 15 personas, ayudándoles a crear. Y mi idea, porque llega un momento en que entendí que recursos humanos es siempre el que llega a veces el último, ¿no? Empiezan a crear, llega producto, llega development, llega marketing, llega todo. Y recursos humanos llega cuando hace falta, ¿no? Cuando ha pasado algo o se quiere escalar de una forma muy grande. Entonces, yo lo que intento es estar ahí antes, al principio. Yo entiendo que empresas tan pequeñitas pues no pueden tener una persona de recursos humanos full time, y lo que hago es estar allí, brindarles el apoyo y la ayuda, y mi idea es que en poco tiempo, cuando empiezan a crecer, si va bien el negocio, quieran incorporar a alguien de recursos humanos. Entonces, acompañar a esa persona, o sea, empezar a poner ya recursos humanos, crear la necesidad de este departamento. Porque yo creo que es súper importante. Genial. Es un momento que Rosana conoce muy bien, que ahora la voy a presentar rápidamente. Cabe deciros que María tiene unas responsabilidades aquí en el máster de recursos humanos de Núcleo. No sé si os habéis enterado, pero el mejor máster de recursos humanos es de Núcleo, ¿no? Así que si luego necesitáis información, nos falta aquí gente que os pueda dar información sobre este máster y algunas personas que os pueden comentar algo más. Rosana, yo he coincidido con ella y he trabajado juntamente con ella durante 3 años, y justo Rosana estuvo desde el inicio del Departamento de Recursos Humanos en Cultra. Bueno, Rosana tiene una historia, una trayectoria muy bonita, porque era una atleta de alta competición, claramente. Ha jugado voleibol, es italiana, no se le nota, pero es italiana, y lleva ya unos años aquí en Barcelona. Y hemos coincidido en Cultra justo cuando se estaba montando el Departamento de Recursos Humanos en Cultra, y ella me ha contratado a mí como su responsable. Yo salí de la empresa y ahora ella es la Chief People and Culture Officer de Cultra. ¿Qué nos comentas sobre lo que decía María, justo esto de montar los departamentos de recursos humanos cuando ya es demasiado tarde, que es cuando se nota que se necesita? Bueno, has dicho mucho, ¿no? Ya de la trayectoria, sobre todo antes de empezar en Cultra, realmente no tenía mucha experiencia en recursos humanos. Venía de una experiencia de 2 años y medio en consultoría, donde solo hacía selección, y he tenido la oportunidad y un reto grandísimo de empezar en Cultra. Empezar prácticamente desde cero el departamento de recursos humanos, cuando la empresa tenía 10 años y casi 800 trabajadores, porque tenía una línea de negocio más de lo que tenemos actualmente. Ahí te das cuenta cuánto muchas veces poco ven el valor, ¿no?, de lo que puede aportar recursos humanos dentro de las organizaciones. Cuando llegas a tener muchos países, o la presencia en muchos países, tantos empleados, y aún no has montado el Departamento de Recursos Humanos, que algo está fallando claramente. Yo creo que nuestro CEO se ha dado cuenta de la necesidad. Hemos contratado a un profesional como Thiago, que nos ha dado las pautas de muchísimas cosas, la verdad, desde políticas inicial, ¿no? Hemos montado todo lo que hacía falta. Nos hemos pasado bien, hemos disfrutado muchísimo. Siempre digo que eran como feudos antes. Madrid no tenía nada que ver con Barcelona, con Valencia, con Andalucía. Cada sitio se gestionaba a nivel de manager según lo que quería, lo que pensaba más apropiado.
Entonces ha sido un súper reto y son 6 años que estoy en Cultra, así que creo que el recorrido ha sido bastante divertido. Muy bien, y aquí tenemos a Patricia también. Patricia ha pasado por diferentes empresas también. Creo que casi todas han pasado por consultoría. Patricia ha pasado por consultoría, ha estado en ONGs como integradora social y la he conocido en su etapa, ya la que está ahora, de TAPS, que ahora es Texology, ¿no? Sí. Y con Patricia no he trabajado aún, pero esto lo estamos arreglando ya porque ya le he lanzado aquí un desafío, una propuesta. Ya lo hemos arreglado, ya vamos a empezar a trabajar juntos en un proyecto que ya os contaremos después, más adelante. Patricia, cuéntanos un poco más sobre tu proyecto. Es que me veo súper reflejada porque cuando yo aterricé, a ver, yo vengo de 1000 historias diferentes que no tenían nada que ver con empresa final, con empresa, ¿no? Con equipo y demás. Y aterrizo en una startup con 29 personas, con cero conocimiento de lo que es un departamento de recursos humanos, no como algo negativo, sino porque yo creo que es lo que pasa siempre, ¿no? Al final es lo que comentabas tú de, oye, al final nos decidimos a contratar a alguien de recursos humanos porque ya llega al punto en el que se hace tan necesario y tan evidente que no puedes negarlo, ¿no? Yo creo que aquí pasó un poquito eso, la gente lo pedía, se dieron cuenta de que era necesario, pero lo que se pedía o las expectativas que había de alguien de recursos humanos a lo que luego se encontraron eran totalmente dispares, ¿no? Yo creo que luego es cuando tú como profesional tienes que aportar ese valor y enseñarles hacia dónde hay que ir, que no es normalmente hacia donde ellos quieren ir. Y eso es lo complejo realmente, porque tienes que darte valor, crear valor, demostrar que tiene valor y además hacerlo tú solo, que esto es complejísimo, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto que de esto hablamos de hace 3 años y medio más o menos, a fecha de hoy que ya somos 100 empleados con 3 empresas, por eso la marca Paraguas que engloba a las 3, ¿no? Pero vamos, el camino largo, el equipo ha crecido de recursos humanos, evidentemente, quiero decir, el valor ya está ahí, pero el camino es tedioso, ¿eh? Es una carrera de obstáculos. Hablaremos en más profundidad, tenemos la oportunidad. Ahora cuando acabemos de presentarnos ya vamos a ser todos un solo grupo y aunque voy a lanzarles las preguntas también veo aquí mucha gente que conozco y otros que he investigado porque me han pasado la lista de participantes y yo creo que tenéis mucho para contarnos. Bueno, vamos al sector de los influencers, las influencers ahora. Tenemos aquí a Andreina, exacto, vosotras dos. Andreina, que también he cruzado con ella hace 3 años. Pues con la pandemia ha cambiado muchas cosas. Yo estaba en ERTE, o sea, trabajaba mucho para Cultra, que había mucha cosa que hacer, pero he decidido que como estaba en ERTE tenía que hacer algunas cosas más también y hacer algo por las personas, y ahí fue cuando conocí a Andreina, porque hemos empezado proyectos más o menos similares de ayudar personas a poder desarrollarse y a recolocarse en el mercado. Yo lo tuve que abandonar porque he vuelto a trabajar 40 plus horas. Andreina siguió con ese proyecto y ahora ha creado algo increíble, que es una marca personal ADR que os recomiendo, y si tenéis a alguien a quien tenéis que recomendar, yo las cosas que le he recomendado, las personas están muy contentas y ella también, así que ella está en consultoría, también la he conocido por la parte de consultoría y ahora más por la parte de ADR, que ya está apostando fuertemente, productora de muchísimo contenido de muchísima calidad, que yo lo he utilizado en otras empresas en las cuales he trabajado también con muchos resultados y creo que nos puede aportar también una otra visión sobre lo que es el Departamento de Recursos Humanos, lo que hace y lo que no hace Recursos Humanos y que hace con que las personas luego también tengan que buscar otras soluciones, ¿no? Correcto, porque además de estar o trabajar en departamentos de recursos humanos, también estoy trabajando con candidatos, con personas que no están precisamente buscando el siguiente desafío dentro de su departamento en cualquier organización en la que esté trabajando, y pues eso creo que me da una perspectiva bastante interesante el momento de estar con candidatos, con personas profesional y también con departamentos de recursos humanos haciendo programas de formación, de desarrollo, de reskilling o también de upskilling. Muy bien, y terminamos con Carla, que también hace un trabajo muy bonito. También creo que hace 3 años deberá haber empezado con el proyecto de Un Café con Recursos Humanos, que la pandemia nos ha hecho sacar de cosas que desconocíamos, ¿no? Y Carla también fue haciendo no solo una labor a nivel de difusión y de producción de muchísimo contenido súper interesante para profesionales de recursos humanos, pero también para candidatos o personas que quieran mejorar su colocación en el mercado, sino que ella misma también fue haciendo un recorrido de aprender cada vez más. Fue alumna del máster de recursos humanos de Núcleo,
ha cambiado también recientemente de trabajo, que lo buscaba mucho, por lo que yo sé, lo buscaba mucho, ¿no? Y tiene un proyecto súper interesante. Ha estado en algunos proyectos en hostelería de lujo y ahora tiene ahí un proyecto también y un desafío grande que nos podrá contar. Y sigue también con su parte de influencer haciendo todo lo que puede, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco, Carla. Básicamente no me dan las horas para vivir, pero bueno, inicié mi carrera profesional en consultoría, como vienen diciendo, y luego ya me especialicé en el sector de hostelería, que casualmente pues, es uno de los sectores un poquito pues, más arcaicos en el tema de la digitalización, la necesidad de un departamento de recursos humanos. Es decir, yo estoy en nivel difícil. Yo tengo que bueno, hacer malabares para intentar implementar nuevos procedimientos, digitalizar el departamento. Y bueno, lo que me ha pasado es que he pasado de empresas elefante, grandes multinacionales como serían Jumeirah o Marriott, para pasar a cadenas hoteleras más pequeñitas en las que se tiene que implementar todo de cero, crear el departamento de recursos humanos de cero. Lo estoy disfrutando muchísimo y la verdad es que mucha de la base de la que he trabajado, de la que he utilizado para esta creación de departamentos, ha sido gracias a Núcleo, con los que colaboro hace unos años. Desde que creé un café con recursos humanos, me dieron la oportunidad de hacer el máster en recursos humanos y yo no dejaré nunca de recomendarlo porque me dio esas bases de cómo crear desde cero, desde los fundamentos, un departamento de recursos humanos y luego venderlo a esos CEOs que llegan tarde en la creación del departamento. Muy bien. Pues ahora va a empezar el juego, porque ahora que ya han contado quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde tenemos todos que ir, queremos que todo lo que habéis aprendido, sea en el máster de recursos humanos o sea en la vida real, pues ahora podamos poner en común aquí, ¿no? Yo no sé si es que debemos decir empezar el departamento de recursos humanos desde cero o es que es desde -1, -2, porque el problema es que como no se han hecho las cosas como se deberían haber hecho, muchas de las horas que dedicamos es a recuperar cosas que no existen, ¿no? O malos vicios, sí. o a deshacer parches y chapuzas que muchos de nosotros hemos visto. Entonces, las preguntas son muy directas, entonces busco también respuestas directas, porque esto de tener que liderar aquí un grupo de 5 personas no va a ser fácil. Y es que quiero que vosotros también participéis. Entonces, respuestas muy cortas. Vamos a empezar ahora de este lado, Carla. Una experiencia, un aprendizaje de estos años que llevas en recursos humanos. ¿Cuál es esa lección te tomas y que querías compartir con las personas? Creo que es más que nada esas habilidades tan necesarias si quieres trabajar en recursos humanos. Una de ellas es la empatía. Tienes que ser empático, tienes que ser humano. Nunca tienes que dejar de ser humano porque en todos los procesos, tanto sea de reclutamiento, de selección, nunca tienes que olvidar la humanidad de dar feedback a ese candidato y tal. Pero en el momento que hay que apretar, como alguna situación difícil, de ERES, de ERTES, esa empatía tiene que transformarse en algo un poquito más frío, más llevadero para ti, porque si no te llega a destruir. Eso para mí es, creo, una de las lecciones que he aprendido. Es decir, tienes que tener empatía, pero también tienes que saber controlar esas emociones. Conseguir encontrar ese punto medio. A veces recursos humanos quizás es visto como muy blando y cuando tiene que actuar, pues tiene que estar ahí. Seguramente has tenido que estar actuando muchas veces, ¿no, María? Cuéntanos cuál es tu lección, tu aprendizaje. Bueno, en línea de lo que comenta, yo creo que una parte importante es ser tú mismo también, ¿no? Tener muy claro que creo que para todos en recursos humanos es como muy sensible estar donde realmente te sientes identificado, porque es donde realmente tú vas a poder ayudar, aportar, tener toda esa empatía. Y por otro lado, en el momento que tienes que tomar decisiones, que tienes que comunicar decisiones, que tienes que asumir ciertas cosas, que es la parte que igual no es la que estamos más preparados, en ese momento tienes que poder actuar. Y tienes que estar, yo creo que aunque sea que tengas que ponerte como un parche, pero tienes que estar bien contigo mismo en cierta manera, ¿no? O sea, tiene que ser coherente. Por lo tanto, yo lo que diría es, si no estás donde realmente te sientes que debes estar como recursos humanos, es muy difícil que puedas ayudar ni al equipo ni a la empresa, en los buenos y en los malos momentos. En los buenos es fácil, porque todos podemos estar bien, pero en los malos es donde más vas a necesitar apoyar al equipo. Y además habrán circunstancias que igual no son tan traumáticas
como un ERE, pero siempre hay circunstancias, hablamos de personas. Sí. Entonces, yo creo que es importante que tú seas el primero que sea coherente. Creo que eso lo vas a pedir al resto del equipo, ¿no? Y a los fundadores y a los CEOs, pero tú tienes que ser coherente donde estás. Y qué tan difícil es ser coherente y manejar bien las expectativas también de las personas. Andreina, ¿algún otro enfoque diferente? ¿Algún otro consejo que quieras dar aquí? Bueno, yo creo que una de las lecciones más bonitas que me ha dado el estar en recursos humanos es ver la evolución de una persona desde que entra hasta el momento en el que está hoy. Es cuando ves tu trabajo como departamento de recursos humanos que tiene coherencia con negocio y con lo que busca la empresa, reflejado en una persona que ha crecido desde que empezó, ¿no? Y eso me ha dado también una gran lección, que las personas solamente necesitan oportunidades para poder brillar. Y por eso amo la parte de formación, me gusta recursos humanos, porque si tú haces este trabajo con propósito y rodeado también de las herramientas que te brindan los copilotos que vayamos utilizando para formarnos, es la carrera de oro para poder seguir ayudando, y no solamente a personas, sino a empresas a que cumplan también su propósito. Wow, me encanta lo que estás diciendo y eso me recuerda a muchas cosas, y entonces voy a tener que pasar a Rosana porque es que viene justo como anillo al dedo, que al final yo he ocupado una posición que ahora Rosana está ocupando, porque precisamente en determinado momento vimos que Rosana debería crecer y quizás la solución es que ella ocupara mi posición, ¿no? Y yo también tuve ahí la oportunidad de dar un paso a la, de decir, pues mira, yo creo que es una buena oportunidad y ya me voy a buscar la vida en algún otro sitio también, y así lo hice. No has dado un paso al lado, das un paso arriba. O sea, sí, pero bueno, pero el también poder saber que tú tienes una responsabilidad, y yo lo tomo muy en serio, creo que los profesionales de recursos humanos lo deben de hacer, ¿no? Tienes una responsabilidad por hacer con que los demás puedan seguir desarrollándose, y yo he vivido muchos malos ejemplos y he aprendido mucho de los malos ejemplos, ¿no? He aprendido de los buenos e intento replicar y mejorar un poquito, ¿no? Pero es que he aprendido, creo que mucho más de los malos, porque es como cuando dices, no, es que esto no lo quiero hacer. A veces no te queda más remedio, ¿no? Como cuando eres padre y dices, esto con mi hijo nunca voy a hacer, y luego lo acabas de hacer. Y como responsable también, pero hay cosas que sí que puedes evitar. Yo creo que dar espacio al equipo y que tú nunca seas un impedimento al crecimiento del equipo es clave. Rosana, ¿qué consejos? No estamos en los consejos, pero ¿qué experiencias destacarías tú? Yo destacaría algo que creo que puede aplicar tanto a nivel laboral en recursos humanos como a nivel transversal en todos los otros departamentos y también en la vida privada de cada uno. No esperar el momento perfecto para hacer las cosas, no esperar que el trabajo sea excelente, con que esté bien, veas que el momento puede ser oportuno y no hay perfecto, hay que ir adelante. O sea, hay que ser activos, hacer acciones concretas, porque es la única forma para poder impactar en la organización, en tirar adelante. Si esperamos demasiado y esperamos que todo sea perfecto y tal, no llegamos primero a ningún lado, muchas veces llegaremos tarde y al final los momentos perfectos pueden no existir. Al final hay muchas cosas, oportunidades y estar preparados. Entonces, muchas veces esperamos que el CEO, no sé, nos apruebe esto, que está genial, y no es un buen momento. Entonces, a lo mejor esperar que esté bien, presentárselo con toda nuestra energía y obviamente, también los datos ahí son importantes, ¿no? Presentarle el por qué estamos, las razones y datos objetivos de lo que puede ser el logro, pero hacerlo. Las acciones valen más de planes, pensamientos, ideas. Estoy muy de acuerdo, no podría estar más de acuerdo. El momento ideal no existe. Y hay una frase que yo soy economista, ¿no? Y cuando estás en economía, recuerdo una frase de un economista muy famoso que es: en el largo plazo estaremos todos muertos. Con lo cual, si estás esperando el largo plazo para hacer algo, es que no va a ser el momento. Vas mal. Estás muerto. A veces en el corto plazo también estamos muertos, pero bueno, de cansancio. Pero hay que seguir adelante. Patricia, tú has pasado también una experiencia súper interesante en esta empresa actual, que seguramente habéis vivido diferentes fases y etapas, y en experiencias anteriores. ¿Qué destacas de esa experiencia? ¿Qué aprendizaje? Bueno, es que soy la última, me queda poquito porque estoy súper alineada con todo. Yo puedo añadir dos cosas. Una es la honestidad, por encima de todo. Creo que es importantísimo en general, en la vida, en todo, pero en recursos humanos muchísimo. Porque eso nos va a ayudar a tener credibilidad. La credibilidad para mí es importantísima, porque si no confían en nosotros ni el equipo ni el comité de dirección, poco podemos hacer.
Hay ahora muchas encuestas de qué ve la gente, ¿no? En los departamentos de recursos humanos. No salimos muy bien parados, la verdad. Es verdad que cuando ves eso dices, jolín, con las ganas que le pongo, ¿no? Evidentemente todavía queda mucho por hacer, pero yo creo que ahí hay un trabajo enorme de ser honesto en cualquier fase, tanto en las buenas como en las malas. Con honestidad yo creo que llegas a todo. Y luego ya evidentemente pues con empatía, con todo lo que ya habéis comentado, que no voy a entrar ahí, pero para mí honestidad y que te ganes esa credibilidad con todo el equipo, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, con todo el equipo, para mí es importantísimo y es de lo más difícil de conseguir que hay, ¿eh? Pero hay que ser íntegro. Todos los consejos que se han dado aquí o las experiencias que se han hablado no es que sean solo aplicables al Departamento de Recursos Humanos, se aplica a cualquier profesional y de esto luego hablaremos más adelante, que al final todas estas habilidades que hablamos aquí que son fundamentales para un Departamento de Recursos Humanos son transversales por lo menos a los managers y a los que tengan responsabilidades en los equipos. Vamos ahora a cambiar de tema porque esto va a ser súper dinámico, la idea es poder abordar diferentes aspectos aquí. Vamos a la realidad actual, ¿no? En el contexto en que estamos. No voy a hablar de crisis porque yo creo que desde que empecé a trabajar estamos en crisis y llevo trabajando ya unos cuantos años, ¿no? Pero contexto actual, entorno VUCA, cambiante, desafiante, ¿qué líneas deben seguir las empresas para tener éxito? ¿Vale? A nivel de cultura de recursos humanos, obviamente, ¿no? A nivel de políticas, ¿qué es para vosotros imprescindible que una empresa tenga para triunfar a nivel de cultura y de política de recursos humanos? Patricia, que ya estás caliente, puedes seguir hablando. Venga. Y así no te quejarás. Así no me quejo, ¿no? Vamos a ser muy democráticos, hoy vamos a ir cambiando. Venga, pues sigo en línea con lo último que se ha comentado. Para mí el cuidado de las personas, para mí es básico, a fecha de hoy. ¿Quieres dar algún ejemplo o si alguien quiere coger...? Es que es muy amplio. Yo creo que el cuidado de las personas va desde la parte física, ¿no? En trabajos que sean más repetitivos, etcétera, que esto evidentemente la prevención de riesgos ya lo lleva contemplado un tiempo, pero ahora sí que estamos entrando ya en esa parte más mental, de salud, de equilibrio, de conciliaciones, etc., etc. Por desgracia no en todas partes, ¿no? Porque todavía estamos muy, muy atrás, pero para mí esto es básico para que la gente esté bien y entonces podamos abrir el abanico y entonces poner el foco en otras cosas, ¿no? Para mí esto es importantísimo. Muy bien. Rosana, ¿qué más? Para mí hay algo muy clave en adaptarse al entorno, que es la flexibilidad. Entonces, aunque teniendo muy claro los valores y la cultura de la empresa, porque esto en los años y en las décadas normalmente se mantiene, ¿no? Porque es el ADN de una empresa, pero hay que evolucionar. Hay que evolucionar, hay que formarse, hay que seguir formando, sobre todo a los managers, a toda la plantilla, pero los managers necesitan, para mí son la clave, ¿no? Es decir, si ellos fallan en algunas cosas, al final no se puede pedir al resto de la plantilla que hagan cosas diferentes si los managers mismos no se implican, no son de ejemplo. Entonces, formar a los managers para mí es la clave y flexibilidad está en todos los entornos, a nivel de beneficios, a nivel... En estos casos no sabemos cuánto es importante en los últimos años la flexibilidad a nivel de teletrabajo. Pues hay empresas que por política, por ADN, no quieren hacerlo absolutamente, ni algo intermedio, ¿no? ni un híbrido. Entonces, o tienen a nivel de valores y cultura muy establecido y la gente está muy comprometida que hay que venir porque... Hablo de los trabajos donde se puede, ¿no? Esta conciliación, hay algunos tipos de empleo que no pueden permitir eso. Pero o la gente está muy concienciada que la cultura de la empresa necesita que estés ahí, que lo estés dando todo en presencia, o si no, esto no va a funcionar. Muy bien. Andreina, ¿qué buscan los empleados en la empresa perfecta? Bueno, yo siempre me voy a ir a la parte del trabajador. Venga. Pero bueno, en realidad... Creo que eso, ¿no? Que la flexibilidad, el bienestar mental, emocional es muy importante y todo esto va a dos palabras que las hemos escuchado mucho, que es el Candidate Experience, el Employee Experience, y va involucrado con todas estas líneas que aportamos como organización para el empleado o para quien va a ser nuestro trabajador. Porque si no apostamos tampoco por la integración de una línea que es muy importante, que es la tecnología, no vamos a tener un Candidate Experience exitoso dentro de la organización o un Employee Experience también que pueda contribuir a la satisfacción del propio trabajador. Entonces, todo esto de tecnología, involucrar la digitalización en esto, nos va a ayudar también el tema de bienestar, de flexibilidad, de hacer los procesos mucho más fáciles, pensamos más, somos más estratégicos, tenemos más tiempo para hacer cosas que realmente aporten al negocio y para nuestra tranquilidad quitarnos cosas operativas, y eso es algo que realmente hay que apostar mucho también como departamento de HR. Perfecto.
María, habrás aconsejado a muchos CEOs, a muchos directivos sobre qué tienen que tener sus empresas, qué consejo de oro darías. Yo creo que es bastante, que hay algo muy básico, ¿no? Y va en línea de todo lo que hemos comentado. Yo creo que es el respeto y el escuchar, pero el escuchar de verdad, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas, lanzamos muchas encuestas, preguntamos mucho y no escuchamos nada, ¿no? Entonces muchas veces el escuchar, el entender realmente qué quiere el empleado, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es su momento? Sus expectativas, ¿no? A veces cuando es candidato le vendemos la empresa, le vemos si tiene las skills que queremos, pero nos olvidamos de preguntar sus expectativas y de luego ver realmente si las estamos cumpliendo. Yo creo que el escuchar y el poder acompañar para mí es algo muy importante y es algo que a veces con las prisas y con que yo tengo muy claro, ¿no? Como fundador hacia dónde voy, se me olvida el escuchar al equipo, ¿no? Carla, tenemos que añadir algo. Es el reto de mi yo. Voy a aunar un poquito lo que ya se ha dicho, porque sabéis que vengo de un sector que es bastante arcaico digitalmente, entonces puedo decir que el adaptarse, que alguien lo ha dicho, o ser flexibles a la hora de implementar cualquier tipo de procedimiento en el Departamento de Recursos Humanos gracias a la digitalización. Entonces, pongamos, en la hostelería, por ejemplo, estamos empezando a entender, a que nos caiga bien la digitalización. Ahí estamos luchando todo con ello, entonces estamos intentando eliminar todos esos procedimientos que antes que aún siguen estando en algunos hoteles, el papel y el boli. El papel y la carpeta de firmar, ¿vale? Ahí a ese nivel estamos. Entonces, cuando automatizamos según qué procedimientos con las herramientas digitales que nos dan, los profesionales de recursos humanos tenemos tiempo de pensar en estrategias de experiencia de candidato, de experiencia de trabajador, de adaptar las encuestas de clima laboral, de qué es lo que necesitáis. Tenemos tiempo de lo que de verdad importa. Exactamente, porque si no, estamos dando de alta, dando de baja, tengo esta baja laboral y tal, y al final pues te pierdes entre papeles y te pierdes de lo importante. Esto sería mi aportación. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más que crees que es fundamental, que les faltan a las empresas hoy en día para triunfar, tener éxito desde el punto de vista de las personas? Esto es para medir si lo que hemos dicho cumple todos los requisitos o si hay algo más que decir. Bueno, sabéis que podéis participar en cualquier momento, como lo habéis hecho antes, y sin ningún tipo de miedo. No hace falta ni levantar la mano, os movéis un poquito y participáis. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, porque quiero que nos centremos en el profesional de recursos humanos. Yo llevo unos 15 años trabajando en recursos humanos y he visto llegar a recursos humanos gente con backgrounds muy diferentes, sobre todo cuando estás en consultoría de selección, que es donde la mayoría de nosotros hemos empezado, y os incluyo a vosotros seguramente, y ahí yo veía llegar gente de todo tipo. O sea, parece que era como, no tienes trabajo, no triunfas de ninguna forma, consultoría de selección, ¿no? Porque te gusta hablar y porque puedes entender algunos perfiles, entonces veía llegar ahí abogados, gente que estaba en filosofía, sociología, psicología un montón, obviamente, ¿no? Luego los que venían de negocio, había como siempre muchos roces, los de psicología, los de negocio, qué es mejor, cuál es la mejor combinación, ¿no? Pero es que he visto gente llegar de criminología y de cosas lo más variado, ¿vale? Y cuando llegas a las empresas también ves que al final, pues, estos profesionales de consultoría luego evolucionan y siempre quieren trabajar en la empresa, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y entonces, cuando llegas a la empresa también tienes un departamento de recursos humanos de gente que ha estudiado lo más diverso, ¿no? Muchas veces todo menos recursos humanos, porque yo llegué a ver departamentos de recursos humanos enteros en que nadie realmente había estudiado recursos humanos, ¿no? Que no tiene nada de malo tampoco, porque al final creo que tenemos que estar muy curtidos en recursos humanos. Bueno, yo estudié economía, por cierto, ¿eh? Entonces, es una pregunta muy difícil y quizás que no se suele hacer en este tipo de charlas, ¿no? Pero yo quería también aquí preguntas diferentes. ¿Qué tiene que tener o cuál es la combinación ideal de un perfil de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es esa combinación perfecta, ese unicornio? Si tuviéramos que diseñar ese unicornio de recursos humanos, ¿qué habilidades, qué recorrido debería tener? Andreina, tú que te dedicas a ayudar a muchas personas a encontrar su posición en el mercado. Este cambio de carrera también. Sí, también un cambio de carrera. Creo que es muy interesante ver desde este punto de vista. Estoy convencida de esto y no basta solamente con que digas me gustan las personas.
Vale. Es un buen inicio, ¿eh? Porque mucha gente dice me gustan las Me personas. voy a recursos humanos porque me gustan las personas. No. Te vas a recursos humanos si es realmente tu propósito. Porque tú vas a trabajar para personas, en las buenas y en las malas. Que tienes que tener habilidades y competencias de comunicación asertiva, de empatía, de poder entender a la otra persona más allá de lo que tú objetivamente piensas o crees según tu realidad. O sea, tienes que tener esa visión súper holística y mente abierta y flexible para poder trabajar en el rol de recursos humanos. Porque te vas a encontrar desde la persona que no tiene ningún tipo de estudio, el perfil más básico, en el cual tienes que bajar el barro para poder entenderlo, porque no puede ir por X o Y de su esposa que necesita ir al médico, hasta la persona más alta a nivel de cargo, en el cual tienes que cambiar totalmente el discurso y cómo te comunicas. Entonces esa flexibilidad, esa variedad es importante que la tengas, pero trabajar por propósito. O sea, que no seas una persona de recursos humanos que te suena el teléfono, otra vez sonando ese teléfono, me va a preguntar por quinta vez lo mismo que le he dicho todo y está por escrito. Hay que hacerlo, estamos trabajando con personas, tiene que estar en tu ADN y no hay una carrera perfecta, o sea, tienen que haber personas dispuestas a trabajar en un rol que necesita propósito. Por cierto, ¿qué has estudiado tú? Recursos humanos. Está de recursos humanos, muy bien. ¿Y vas a hacer también el máster de núcleo? Y también voy a hacer el máster. Muy bien, perfecto. Yo soy Carla. del team psicología, Venga. ¿vale? No sé si por aquí tenéis... Team psicología. Yo lo que voy a decir es que el departamento de recursos humanos, dependiendo del sector en el que trabajes, en la empresa en la que trabajes o tipo de departamento que te toque, tiene un muy buen beneficio y que tiene diferentes áreas. Sí. Entonces, Totalmente. creo que cada persona, según cómo se sienta ella misma cómoda, si te gustan mucho los papeles, la organización, la estructuración, pues te vas a la parte más administrativa. Lo vas a disfrutar muchísimo. Si te gusta un poco pues vender un proyecto, tal, te vas a reclutamiento. Buah, te va a encantar reclutamiento, llevar un equipo, tal. Si te gusta mucho hablar en público, el desarrollo, exactamente, formación, desarrollo de personas, te encanta acompañar a la gente en su desarrollo dentro de la empresa, te vas a formación y desarrollo. Entonces, y si eres un valiente, te vas a la dirección directamente a coordinar todos estos proyectos. Pero creo que el área de recursos humanos, al área de people, da todas esas oportunidades en las que creo que todos nosotros podemos incluirnos, ¿no? Y bueno. Perfecto. Rosana, ¿cuál es tu área preferida dentro de recursos humanos? ¿Las nóminas, por ejemplo? Yo desde pequeño nací para hacer nóminas. Sí. Seguro. Para aclarar las dudas de la hoja de las nóminas, sobre todo. Sí, hablar con el comité de empresa, También. relaciones sindicales, esto es interesante. No, la parte más bonita para mí de recursos humanos, de verdad, es la parte más de estrategia. Porque ahí te das cuenta que también incluye algo de budget. Hay que saber número, hay que saber luchar por la parte de budget, porque si no nadie te escucha. O sea, tú puedes tener 1000 ideas, luego budget cero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la parte estratégica es lo que más me gusta, porque luego a nivel de organización las cosas se mueven y se ve el impacto que tiene tus ideas y tu planificación. A nivel de formación, voy a lo mejor salir un poco del esquema de... Yo soy psicóloga, pero creo que la formación en sí, la parte académica, por así decir, da totalmente igual. De lo verdad lo digo, o sea, sí, hablando de lo que es la empatía, da totalmente igual lo que hayas estudiado. Yo soy psicóloga, he hecho el máster de recursos humanos antes de empezar a trabajar en consultoría, y al día de hoy creo que el recurso más grande para mí es mi equipo. Tengo un ingeniero, una ingeniera, un economista, un abogado, yo soy psicóloga, o sea, tengo un mix. Está bien cubierta. Exacto, tengo un mix de gente y de formaciones que al final me hace estar tranquila, que todo al final se va construyendo juntos. La cosa importante para mí no es la formación en sí, y Cultra como empresa te da 1000 vueltas a cualquier máster, a lo mejor lo de núcleo no, pero otros másteres le dan 1000 vueltas, ¿vale? Porque aprendes cada día cosas nuevas, son 6 años que sigo aprendiendo cosas nuevas de una empresa así. La cosa más importante es de verdad hacer lo que te gusta. Sí. Yo sigo diciendo hoy a mi pareja, hago de verdad lo que me gusta. Hay días buenos, días malos,
pero sigo eligiendo este trabajo, a mí me gusta. Las imputaciones de costes. Los de costos también, no sé, algo financiero, Daños colaterales. pero bueno, Siempre hay algo que... siempre hay algo que te gusta menos, pero el trabajo me gusta. Sí. Muy bien. María, cuéntanos un poco más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que de donde vengas da bastante igual. Hay gente de ingenieros, ¿no? Que son fantásticos como recursos humanos, gente de economía, gente de derecho. Yo soy psicóloga y... no, la mayoría, ¿no? Pero yo creo que de donde vengas no importa tanto, y es como comentaba, ¿no? Que al final cada uno va encontrando su sitio, que hay roles muy diferentes. Yo el día de que descubrí que a una persona disfruto, o sea, la persona que cogí para hacer tema laboral, tema de nóminas, me acuerdo que le expliqué casi con miedo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a tener que hacer? Y me decía, no, fantástico, perfecto. No, y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? Si le estoy pasando lo que menos me gusta, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona esté tan encantada? Y realmente, claro, disfrutas mucho, trabajas con alguien que hace algo que tú no haces tan bien, que a ti no te motiva tanto, que le encanta, que le gusta, que además... Por supuesto, entonces encuentra 1000 caminos, 1000 ideas de hacerlo y crece muchísimo, ¿no? Yo creo que lo bueno es eso, que seamos perfiles diferentes y un poco da igual cuál sea nuestro background. Lo importante es que nos guste lo que tenemos, el proyecto que tenemos por delante. Perfecto. Sí. Bueno, pues... Cuéntanos un poco sobre tu background. Pues rompemos el hielo. Yo soy integradora social, o sea que no tiene nada que ver con eso. Es verdad que empecé a hacer la carrera de psicología, pero como ya estaba metida en recursos humanos, no le vi utilidad, no la terminé. Me pareció una pérdida de tiempo absoluta. ¿No te has Lo siento. No me arrepiento. No me arrepiento porque había mucha paja y me aburrí mucho y pensaba que era una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, súper alineada con todo. Yo creo que es una profesión que tienes que amar porque si no te vuelves loco, literalmente. Es muy intenso, tienes que ser un apasionado, tiene que ser tu propósito 100%, porque al final te influye también a nivel de vida, ¿no? A nivel personal. Tú estás a lo mejor, no sé cómo es vuestra biblioteca, pero la mía es casi toda de recursos humanos, porque al final acabas leyendo cositas relacionadas, de vez en cuando te desvías y tienes algún libro así que no tiene nada que ver para la paz mental, ¿no? Pero, o sea, te tiene que gustar muchísimo. Yo entré en integración social pensando que iba a cambiar el mundo, me di cuenta que era imposible. Entré en inserción laboral y pensé que lo podía empezar a cambiar ahí, ¿no? Y eso lo he intentado trasladar a la parte de recursos humanos de los sitios donde he estado, como he podido. Y creo que es bonito que todos tengamos un background totalmente distinto porque aportamos cosas diferentes y porque cada uno tiene sus habilidades. Pero la base es que te tiene que apasionar, porque es que si no, no aguantas. Sin más, no lo aguantas. Es muy intenso y es maravilloso si te gusta. Sí. Yo creo que he descubierto también esa vocación porque realmente yo venía de los números y era auditor financiero y conocía a las empresas a través de los números y cuando las empecé a conocer a través de las personas mi mundo cambió muchísimo, ¿no? Y ver la influencia que conseguimos también en las personas también. Hay backgrounds aquí distintos. ¿Quiénes sois psicólogos o tenéis formación en psicología? Bastante. Sí, no llegáis a la mitad, pero hay muchos. Bueno, seáis psicólogos de marketing, economía, negocio o lo que sea, el máster de recursos humanos de Núcleos puede complementar la formación y daros todas las herramientas necesarias para triunfar en recursos humanos. Pero bueno, no se trata solo de formar a los profesionales de recursos humanos en una serie de habilidades y de conocimientos que son importantes, sino que también yo quería traer aquí, ya que pude elegir las preguntas, quería hablar de las habilidades, pero en los managers, porque yo me encontraba muchas veces con esta situación de hay un manager que tiene que gestionar un equipo, pero eso es un manager, ¿no? Y le venía el trabajador y muchas veces decía, bueno, ve a hablar con recursos humanos. Y este ve a hablar con recursos humanos hace mucho daño al manager. ¿Por qué? Porque le está quitando todo el poder, y no, viendo el poder como algo positivo, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Porque después de haber dicho una vez o dos a ese trabajador, luego ese trabajador ya directamente digo, ¿para qué le voy a preguntar a este cuando el otro me lo va a dar mucho más fácilmente, me lo va a explicar mejor, va a darme toda la información, va a recibirme mejor? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que iba a hablar directamente con recursos humanos. Entonces llegamos al momento en que cuando recursos humanos hablaba con el manager,
sabía más sobre el equipo del manager que el propio manager. Entonces decimos, ¿para qué necesitamos el manager, no? Pero bueno, los managers son necesarios porque recursos humanos no pueden liderar todos los departamentos de la empresa, pero creo que hay que dotarles de unas habilidades. Entonces la pregunta es clara. ¿Qué habilidades han de tener los managers? ¿O los managers también se deben formar en recursos humanos, en gestión de personas, en gestión de talento? ¿Cómo veis? ¿Cuál es vuestra relación con los managers? Que seguro que has hablado con muchos managers, porque cuando entras en una empresa, los primeros con los que tienes que hablar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Yo creo que la figura de recursos humanos tiene que acompañar, no tiene que ser el resuelve, apaga fuego, resuelve problemas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ayudar a los managers a gestionar ellos, o sea, darles apoyo, ayudarles a mejorar skills de comunicación o ayudarles a que puedan ser más asertivos o ayudarles, o sea, en la parte técnica ellos son los que ya tienen dominio, pero muchas veces se encuentran que les falta un poco las skills más de gestión de personas. Y a veces ves managers que crecen y que cuando se enfrentan al equipo se arrepienten, ¿no? de haber crecido, decían, no, pero yo era más feliz cuando esto del equipo lo llevaba otra persona, ¿no? Yo creo que lo que hemos de hacer primero es que detectar que esos managers quieren llevar un equipo y que eso va a significar que llevan un equipo, por lo tanto no solo o van a tener que dejar de hacer cosas que son muy buenos y que les gusta mucho y tener que llevar al equipo, ¿no? Y acompañarlos. A veces los dejamos solos, ¿no? Como son buenos en lo que hacen, pues llevarán bien al equipo y ahí es donde les hacemos más daño que bien. Sí, es un pensamiento muy recurrente en la empresa que como este es el mejor comercial, lo vamos a poner de director comercial, ¿no? Y luego las ventas bajan porque se deja de vender y los otros tampoco están contentos, ni él está contento, no se lo está pasando bien. Yo esto lo he visto y lo he vivido en primera persona. Carla, ¿quieres comentar este tema también? Sí, hay muchos managers que tienen un máster en recursos humanos y nadie lo sabe. Exacto. ¿Vale? Es decir, todo el mundo sabe de recursos humanos, menos recursos humanos a veces, Sí. Y yo, más que una habilidad en concreto que necesitarían aprender o necesitaríamos enseñarles a los managers, es un poquito llevar esa comunicación activa. Es como si fuera tu vecino del tercero, es decir, es lo que ha dicho un poquito el tema de acompañarles, ¿no? Ya cuando llevas una serie de años en recursos humanos, no se trata de vamos a hacerle una formación de liderazgo, una formación de gestión del tiempo, sino que a lo mejor esa persona necesita un acompañamiento y tú como profesional de recursos humanos te das cuenta de que ya tienes unas tablas como que puedes hacerle un poquito de coach. O sea, oye, ¿qué necesitas? Oye, este procedimiento creo que lo has comunicado mal, vamos a repasarlo juntos, vamos a mirar, no, que haya sobre todo comunicación, porque si los dejas hacer es lo que al final pasa, ¿no? Pues no, mira, no sé, vete a hablar con recursos humanos. No, coges el teléfono, dejas los emails o levantas el culo de la silla, vas a hablar con ellos, oye, mira, que creo que vamos a hablar de este procedimiento para repasarlo un poquito. Vamos a hacer una formación con todos los managers a repasar esta cosita, que haya comunicación fluida. ¿No? Eso yo creo que es lo más importante, más que algo a aprender ellos, ¿sabes qué te quiero decir? Muy bien. Andreina, seguramente has acompañado también a muchos managers a intentar ser mejores profesionales. De hecho, me acaba de venir un recuerdo. Venga. Estoy comentando lo que acabas de decir. A principios de este año estaba en una formación para managers de entrevistas, o sea, enseñándoles a hacer entrevistas a un grupo de managers. Y en medio de la formación, uno de los managers esta formación me está haciendo sentir muy mal. Claro, porque se dio cuenta que estaba haciendo mal las preguntas, que estaba dando mal feedback, que estaba estructurando mal el proceso de evaluación para un candidato y dijo, como, qué mal lo he hecho durante todo este tiempo. Y lo que me impactó fue... que dijo, como, siento que le he faltado el respeto todos estos años a la gente que he entrevistado. Y para mí fue un shock, porque fue como, wow, qué importante es la formación para managers. Claro. Que a veces los managers ven como, ay, otro cursito más de recursos humanos. Ahora ya me van a quitar mi equipo todos los viernes 2 horas. ¿No? Ven como una traba. Sí. Y es muy bueno, ¿cómo te involucro también en estos programas formativos? O qué impacto va a tener en el rendimiento de tu unidad para que entiendas que esto que estamos haciendo es importante y para que recurran a ti en vez de a nosotros. Y que te involucres en todos los sentidos de que se incorpora la persona hasta que te vaya a sustituir. En todo ese proceso es muy importante que los managers entiendan el por qué formarse y el por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Sí. No, totalmente. Y sí que es cierto que yo veo cada vez más CEOs o empresas dando importancia. De hecho,
yo estoy en varios grupos de directivos de recursos humanos y lo que más se pide a nivel de formación es formación de liderazgo, ¿no? Que de hecho ya estoy haciendo la broma que el próximo año el 105% de las plantillas van a estar formadas en liderazgo, ¿no? Porque todo el mundo pide. Pero también es muy importante que desde arriba haya esa percepción y ese interés porque los managers se formen. En Cultra existe un equipo de leadership y un equipo de management y hay constantemente formación y esa preocupación por parte del CEO de que haya esa formación. Pero bueno, ¿qué más nos cuentas, Rosana, este nivel? En el mundo ideal, creo, en el mundo de Yupi, ¿no? Lo que tendrían que tener los managers es la humildad de ver que no saben todo. Sí. Esto lo hablo sobre todo, yo estoy en el equipo directivo, lo hablo sobre todo las personas más seniors y a las que están desde muchos años a nivel de dirección o de management, pero yo los voy intocables. Los intocables, ¿no? Que van a las formaciones y en lugar de decir, me siento muy mal, porque de momento reconocen, aunque le han faltado el respeto, que esto no está bien, ojalá hubieran llegado antes, ¿no? Pero como mínimo se enteran de que no lo han hecho bien. Bueno, hay personas, hay managers, directores que dicen, pero a esto a mí no me sirve, yo he hecho miles cursos como este. Y piensan, ojalá hubiera aprendido algo entonces, o sea, no te ha servido. ¿Por qué? Porque solo nos damos cuenta cuando las cosas no van bien, porque hay un NPS de los empleados que le dice, es que no hacemos one-to-one, y que no tenemos seguimiento, y que no tenemos un objetivo, no tenemos feedback. Y digo, ¿pero qué se está haciendo? O sea, a ver, las herramientas, las formaciones, todo la tienen, pero luego no se hace nada. Entonces, ojalá en el mundo de Yupi, en el mundo ideal, la gente, todos, pero sobre todo los managers, tienen esta humildad de decir, oye, yo de esto no sé mucho, vamos a trabajar en ello, ojalá fuera así. Y por otro lado, creo que a nivel de people, lo que es nuestro reto es dedicarle tiempo, tanto a las personas como a los managers. El hecho de darle formación y no hacer ningún tipo de seguimiento de lo que han aprendido, de cuál es la necesidad del equipo de esta persona, de también, sí, un follow-up con los equipos es súper necesario para enterarse de verdad qué tipo de apoyo necesita cada equipo y cada manager. Muy de acuerdo contigo. Efectivamente, muchas veces hacemos esta pregunta desde recursos humanos. Oye, ¿pero estás haciendo los one-on-one? Sí, hablo mucho con mi equipo. Me suena eso cuando preguntas al comercial. ¿Has llamado al cliente? Sí, le he enviado un mail. Que no es lo mismo enviarle un mail que llamarle, ¿sabes? Porque el mail no lo va a leer y el teléfono al menos, ¿sabes? Tendrá que decirte o que sí o que no, ¿no? Bueno, Patricia, cuéntanos. ¿Una historia divertida? No, es que es todo para otro evento. Exacto, total. A mí nunca me ha funcionado la formación al uso, los cursos de liderazgo, los cursos de bla, bla, bla. Y lo que sí que funciona es el coaching, el estar con ellos, el tratarlo de forma individual, el trabajarlo, el hacer seguimiento. Pero para mí la base es capacidad de autocrítica, que normalmente no la tienen. Por desgracia, a no ser que sea gente que empieza a crecer y que ya confía en ti, se deja guiar, etcétera, los que ya suelen estar, si tú llegas después es muy complicado, ¿no? Esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de aprendizaje y de desaprender me parece básico para que podamos ayudarles y acompañarles, que al final tendemos a arreglar cosas que no son nuestras. Y esto es un problema porque dedicamos muchísimo tiempo a cosas que no nos tocan a nosotros, ¿no? Incluso el tema más peliagudo, que es el de los despidos. A veces nos toca hacerlo a nosotros y no somos casi nosotros quienes los tienen que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar y acompañar, no tenemos que hacerlo. Pero hay mucha gente que no está preparada para hacer un despido bien, entre comillas, y al final acabamos haciéndolo para evitar males mayores, ¿no? Entonces yo creo que... Pero estamos haciendo un flaco favor al Exacto, final. exacto. Yo creo que aquí tenemos un camino muy largo, creo que es algo común en todas las empresas, pero para mí la base es la capacidad de desaprender y de autocrítica, 100%. Sí, muy de acuerdo contigo. O sea, hay un libro de las 5 disfunciones del equipo que dice precisamente que, ¿no? Que todo empieza por que el líder pueda demostrar vulnerabilidad y solo así entonces... O sea, el asumir los errores es fundamental y cuando ya vemos en una organización que el líder asume los errores, pues entonces ya nos sentimos más cómodos y más dispuestos a poder compartir las cosas.
Me gustaría escucharos ahora, sí, porque estáis llevando de aquí muchos consejos muy buenos. Así que los que estamos aquí también queremos escuchar vuestros consejos. ¿Cómo veis esto de los managers? ¿Habéis tenido malas experiencias? ¿Habéis aprendido de esos malos managers? Sois managers. Sois No tenemos nada contra Si no conocéis un mal queremos, manager, ¿eh? es que sois vosotros. Entonces compartiros un poquito la experiencia. Así que os tengo que preguntar antes de acabar las 5, porque claro, después de las 5 pues tenemos mucho contenido aquí. Comentad un poquito ahí. ¿Habéis vivido esto? Adelante. Yo, las cosas han sido pues un poco esa lucha contigo, lo que tengo como astucia, de tener que despedir a trabajadores cuando tú lo que quieres es salvar a esos trabajadores. Claro. Sí. Y como un director de operaciones, un director comercial, como lo quiere echar. Sí. Así que una cosa que me molesta mucho y creo que está cambiando poco a poco es el concepto de cliente interno y cliente externo. Vale. Sí. Recursos humanos y que no hay ningún otro departamento. No hay cliente interno comercial, ni financiero, ni... Sí que es verdad que nosotros tenemos como ese estigma del cliente interno. Yo hago selección para mi cliente interno. Vale. Entonces como que nos mantiene un poco más alejados de ese núcleo. No la centro que hacen de formación. No. Sí, por supuesto. Sí. Nos mantiene un poco alejados de ese núcleo que creo que recursos humanos tendría que estar ahí. Sí, nos pone como un ente externo y Sí. inalcanzable que Sí. es mal visto luego, ¿no? Al final. Estoy muy de acuerdo contigo también. Bueno, y las empresas más grandes que tienen HR Business Partners de verdad, no creados porque es bonito ser HR Business Partner, pero también esa conjugación, esa simbiosis entre el negocio o una parte de la empresa y el departamento de personas, de recursos humanos, también es muy importante, ¿no? Es crear esos lazos, o que puedas tener embajadores en diferentes departamentos, ¿no? Y que hagan esa relación con los recursos humanos, o que puedas tener esos all hands donde recursos humanos también tengan la oportunidad de hablar y que no sea solo el CEO de evitar ahí una serie de información, sino que puedas pues, acercarte a los empleados también, ¿no? O que tengas un espacio o un momento para poder recibir a los trabajadores y escucharles, ¿no? O que estés haciendo ese seguimiento en el onboarding a los 30 o 60 o 90 días de saber cómo está el trabajador, ¿no? O sea, mucha cosa está cambiando, obviamente, pero también son necesarios recursos, ¿no? Y otra cosa que está cambiando también, y aquí voy a empezar a preguntaros a vosotros y no a ellas, es el tema de la inteligencia artificial. Está cambiando en el mundo, ¿no? Yo creo que si no todos, casi todos ya hemos empezado a utilizar por lo menos el ChatGPT, ¿no? Y empieza a haber cada vez más herramientas de inteligencia artificial también aplicadas a los recursos humanos. Entonces, quiero empezar con una pregunta hacia vosotros. ¿Cómo veis las nuevas tendencias a nivel de inteligencia artificial y cuán útil será para recursos humanos o no? ¿Es un aliado? ¿Es una amenaza? ¿Es necesario? ¿Es accesorio? ¿Es peligroso? ¿Es útil? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo definiríais? El uso de la inteligencia artificial en recursos humanos. Adelante. A mí me pasa mucho, sobre todo en el área de selección, Sí. que creo que el chat GPT puede hacer todo el proceso de selección por ti mismo, todas las preguntas que hacen los seleccionadores te las puede responder el chat GPT, entonces yo creo que sobre todo ahí, innovar en cómo estamos seleccionando a la gente, quizás ver, por ejemplo, estas mismas instancias te pueden hasta servir para seleccionar candidatos y le generar en este momento el primer filtro o casi el segundo, y ya no centrarse tanto en la entrevista, que ya todos sabemos cómo son, las mismas preguntas cuando uno postula. Eso mismo estuve haciendo en mi empresa anterior. Generamos instancias diferentes donde vimos a las personas como que estén en acción en algún momento que no es normal para ellos, y sacarlos de ese encuadre y de que pueden hacerlo un copy-paste en cualquier momento, y eso, innovar un poco nosotros y también ocupar esta nueva herramienta de forma inteligente y también como estudiar un poco tipo de analytics. Yo soy psicóloga, estoy un poco más alejada de las matemáticas, no me gustan tanto, pero hay que meterse los datos y aprender a usarlo y así sacar mucho. Y no ves problemas de sesos porque al final ChatGPT va alimentado por la información que tú le des. Y si tú dices que en la empresa los que triunfan en recursos humanos son rubios, solo te va a elegir rubios luego, a partir de ahí. No sé, cuando yo lanzo aquí las cuestiones, pero obviamente nada es perfecto aún, ni la tecnología tampoco. Aparte que la inteligencia artificial, me gusta ver más la IA como inteligencia aumentada y no solo artificial, porque vive de ser nutrida de inteligencia humana también. ¿Qué más visiones tenemos sobre la inteligencia artificial? Adelante. Sí. En el área de recursos humanos, por lo cual ir a luchar contra la pared, estirar, dársela contra la pared, pero sí creo que el peligro podría estar cuando reemplazamos cuando hacemos que la inteligencia artificial reemplace el juicio y el manejo de la gente. Yo creo que la inteligencia artificial viene a complementar, a colaborar, a digitalizar, a sacarnos tareas repetitivas, pero no a reemplazar a las personas.
Muy bien. Sí. Adelante. Ahí detrás. Sí, particularmente yo utilizo el chat más que nada para crear consistencia en las comunicaciones en inglés. Ya hay algo. Dedico a la atracción de talento, más que nada para Estados Unidos, y al no ser mi lengua materna, muchas veces intento para mejorar candidate experience, tener como ese check. Creo que idealmente lo utilizamos para bueno, esto, automatizar, hacer cosas más rápido, tener menos tareas repetitivas. Lo que me parece que no va a suplantar nunca ese sentido común o ese fit cultural que solamente lo sabemos desde talent o desde people, porque si estamos contratando solamente por skills, no estamos haciendo las cosas bien. Contratamos por potencial, contratamos por perfil, por oportunidades de carrera. Entonces, me parece que eso, por lo menos el tiempo que lo estoy usando, no veo cómo se traduce. Creo que si hacemos un uso inteligente, nos puede ahorrar mucho tiempo, nos puede ayudar a profesionalizar ciertos procesos, pero ese sentido común, ese touch humano. Siempre será importante esa parte más humana. ¿Hasta dónde llegará y dónde no llegará la inteligencia artificial? Por ejemplo, en un proceso de ERE, ¿puede ser la inteligencia artificial quien decide cuáles trabajadores despedir? ¿Tiene datos? Pregunto, yo pregunto. ¿No? Yo no digo ni que sí ni que no. Yo pregunto. Adelante. Yo realmente quizás soy, antes lo hablamos además con el café, yo soy a lo mejor de los apocalípticos. Vale, venga, me gusta escuchar también. Que realmente una reducción de trabajos repetitivos, una reducción de obligaciones también puede permitir una reducción de salario, una reducción de jornada. Vale. Y por demostrar que donde antes habían 10, ahora pueden haber 3. Entonces ahí veo un cierto peligro, porque al final, a pesar de que el discurso de que al final la inteligencia humana es hermosa, crea y es maravillosa, el empresario al final lo que busca es una reducción de costes, una reducción de tiempos y una optimización de sus beneficios. A costa de la beneficio. Al final, ¿cuántos de vosotros lleváis un zapato artesanal? Yo quiero contestar aquí, si puedo. Sí, puedes. Por favor. El zapato, y todos acabamos comprando zapatos creados por una máquina. Sí. Yo creo que al final, cuando el individuo se encuentra, lo que decíamos antes, que está quemando la casa, llamas por teléfono, te haga una inteligencia artificial, y dices, no, yo no quiero hablar con una persona humana. Sí. Seguro que en ese momento se te está quemando la casa, te lo replanteas. Me sirve. Un chatbot para recursos humanos para no tener que escuchar a los empleados. Yo creo que recursos humanos va a tener una labor muy importante para intentar repetir antes la petición de justicia, crear valor, demostrar valor y hacer que ese valor tenga un precio. Claro. Y justo Patricia. Mucho más agresiva para, Bueno, es que va muy alineado. evitar sobre todo este canibalismo, yo creo, de aplicaciones de inteligencia artificial que al final empresario verá. Bueno, lo hemos visto en clase, de empresas de operadores que han cambiado de esta tipo de plantilla por inteligencia artificial. Y no le costó mucho, además hombre contento. Ahora me gasto dinero al mes en plantilla. Yo creo que ahí podemos ver casos que cada vez vamos a ver más. Y los nuevos es indispensable. Vale, Patricia justo quiere añadir algo. Sí, bueno, alineada con lo que estás diciendo ahora al final, que ya no ha sido tan apocalíptico. Salvar la clase. A ver, aquí la clave está en el valor que se le da, ¿no? Las tareas repetitivas ojalá se automaticen y ojalá podamos automatizarlas porque son las que no nos aportan valor a nivel de trabajo, pero precisamente por eso tenemos que tener claro dónde aportamos ese valor, ¿no? Cuando quitamos ese tiempo que estamos dedicando a fichar, a bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Porque yo creo que eres la que lo debe vivir más en el día a día, cuando, claro, el boli y el papel, ¿no? Cuando todo esto conseguimos que lo haga una IA y nosotros nos quedamos liberados de eso, tenemos tiempo de pensar cómo hacer cosas mejor, cómo aportar valor, cómo cuidar, cómo... todo esto, pero claro, para que ese empresario que tú dices quiera dedicar recursos y no quiera quitar gente porque te has quitado trabajo, también tiene que darle valor a lo que le estamos ofreciendo. Entonces, es una rueda pues eso, de valor, es que la palabra es valor, es darte el valor como departamento y dar valor a lo que estás haciendo después de haberte quitado esas tareas que son operativas del día a día, básicamente, ¿no? Y ahí entra una parte de cultura de empresa enorme, que no lo hemos tratado, pero yo creo que la cultura de empresa es la que al final va a hacer que podamos conseguir todas estas cosas, todo lo que hemos hablado durante el debate, o sea, clave. Pero vamos, es una herramienta de apoyo la IA, totalmente.
Yo ahí en lo que estáis diciendo yo tengo la visión muy clara. La empresa está aquí, con IA la empresa va a estar aquí. Sí. Y ahora el CEO o quien decide pues va a elegir y decir, mira, yo quiero seguir aquí y eso me permite ahorrar dinero porque con la IA yo consigo estar aquí. Y si el competidor o otra empresa decide, vale, pero si con la IA estoy aquí, entonces si yo uso los mismos recursos sin tener que despedir a nadie, voy a poder estar aquí. Y el otro se va a quedar aquí. Claro. Entonces, ahí es una decisión propia. Claro. ¿Quieres ahorro o quieres llegar donde no podías llegar antes porque no tenías ese recurso extra, ¿no? Que era la inteligencia artificial? La pregunta ahora la lanzo a vosotras. ¿Estáis usando o no estáis usando? ¿Para qué va a servir y para qué no va a servir la inteligencia artificial? Y pueden hablar quien quiera. Ahora es pregunta libre. Lo mismo que ha comentado ella. Por ahora sí. Es una herramienta que nos está dando mucho apoyo y ahorrándonos tiempo en muchos procedimientos. Además, también están saliendo todo el tema de los chatbots que te hacen ahí un filtro rápidamente candidatos, pero falta lo que has comentado tú, esa parte humana. Esa parte humana que además también en el ChatGPT, el que no es de pago, te puede hacer una job description muy bonita, pero tú luego lo tienes que adaptar un poquito, entonces tienes que utilizar ese tiempo. Que vamos a llegar dentro de 50 años a un ente que piense como un humano, pues eso ya no lo sé. Y ahí ya entraría la teoría del apocalipsis. Pero por ahora solamente es una herramienta de apoyo que nos ahorra tiempo. Sí. Van a haber como 200 millones de puestos de trabajo, según un estudio de McKinsey, que se van a modificar de aquí a 2025. De aquí a 2027, 60 y pico millones de nuevos puestos de trabajo. Todo por la inteligencia artificial. Es verdad, es un complemento, no viene a sustituirnos, viene a quitarnos cosas operativas. Yo soy hipertecnológica, amo la tecnología, uso inteligencia artificial casi todos los días de mi vida para todo. He participado en desarrollos de productos para recursos humanos que están en MVP, de hacer job description con inteligencia artificial, hacer matching de candidatos con vacantes, de hacer movilidades internas dentro de la organización. Es una pasada porque todo se basa en datos, pero esto no viene a sustituir ni el feedback, ni el one-to-one, ni el criterio de nosotros de humanizar también los procesos para que no nos roboticemos tanto y lo dejemos de hacer tan personal. Ese approach o ese trato al trabajador, porque ahí sí perdemos la cultura. Sí, a mí lo de dar feedback a través de ChatGPT me suena a leer el horóscopo. Claro, salido hoy, pues hoy vas a tener un día maravilloso. No sé. Tú como todos los escorpios. Sí, exacto. Así. Increíble. Sí. Bueno, yo he dado un poquito ya mi opinión. Yo creo que es una herramienta de apoyo, creo que no nos tiene que sustituir para nada, sobre todo la parte humana, porque es que si no tenemos un problema enorme. Y ese fit cultural, esa parte de cultura que tenemos que defender hasta la muerte y que os animo a defender hasta la muerte, lo tenemos que hacer nosotros, no lo puede hacer una IA. Es imposible, a fecha de hoy es imposible, pero no puede hacerlo. Seguimos la línea de que la IA no va a sustituir a los recursos humanos, pero a lo mejor algún manager podría... Bueno, a lo mejor, pero me voy a callar. A ver, creo que la inteligencia artificial es nada más, nada menos que una evolución del resto de la tecnología, o sea, la última cosa que tenemos de innovación, que como todo tiene sus beneficios, pero también puede tener sus riesgos y peligros. Pasamos de, no sé, la bomba atómica que ha creado destrucción a quien de vosotros ve las analíticas en el móvil, analíticas de salud en el móvil. Esto es, al final, el uso que cada uno de nosotros y de nuestra industria podemos darle a las cosas. Hay una parte ética que hay que tener en cuenta, porque es obvio, cuando hemos hablado en el pasado de hacer todo digitalizado, también han llegado ciberataques, siguen llegando ciberataques, ha llegado fraude de todo tipo. Entonces esto es la parte mala de la innovación de la tecnología, cosa que habrá. No sé si hay, pero habrá también con la inteligencia artificial. Seguro. Hay que tener mucho cuidado en el uso que se hace. La ética es fundamental a nivel de organizaciones. Hablamos entre nosotros que dudo que existan aquí piratas informáticos entre nosotros, pero... Estamos en una escuela digital, ¿no? Pues sí, pero los buenos. Los buenos, creo que... Exacto, quien conoce de informática, creo que tendrá todas las herramientas para distinguir cuál es la parte buena y las organizaciones se enfocarán en eso y cuál es la parte mala. Entonces, a nivel legal, las organizaciones tendrán que proteger, obviamente, las entidades para que no se pasen este camino, esta línea.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial es una más de las cosas que hemos visto y de lo que vamos a ver. Creo que tiene que servir para darnos apoyo, para facilitarnos, para ser más eficaces. Yo no veo ese futuro apocalíptico en ese sentido. Yo creo que vamos a variar, nos vamos a adaptar. Me ha hecho gracia antes cuando ponía el ejemplo de que la gente viene, ¿no?, con las respuestas ya un poco de las entrevistas y todo esto. Me estaba acordando cuando yo empecé a principios de los 90, en aquel momento pues había bastante paro, entonces se empezaron a hacer cursos de formación para que la gente supiera ir a las entrevistas. Sí. Y te llegaba y tú sabías perfectamente quién había hecho, solo con verlo sabías quién había hecho el curso y quién no. Con lo cual tú ya te colocabas en una situación que tenías que romper. Claro. Para poder tener una entrevista un poco coherente, porque la persona ya venía estudiado cómo tenía que saludarte, cómo tenía que entrar por la puerta, qué tenía que hacer, cómo venía vestida, qué tenía que responder, porque las preguntas tampoco han variado tanto. Entonces, en eso ya en aquel momento tenías que luchar contra eso, ¿no? Porque ya era verlos entrar y decías, ha hecho la formación. Sí. Vale, pues entonces voy a romper y voy a llevarlo a hacer un café, que eso sí que no estaba previsto. Intentaba romper, con lo cual yo creo que en esto nos vamos encontrando. Y al final, bueno, pues es esa, la parte humana es la que nos tiene que hacer seguir trabajando para esto. Muy bien. Bueno, hemos tenido aquí una conversación, yo creo que es súper interesante. Estamos acercando al final, lo dice mi estómago. Entonces, vamos a hacer una última pregunta porque todos valoramos el networking, que es la parte más interesante de cualquier evento. Última pregunta, os pido rapidez en la respuesta. Un último consejo que queráis dar a los profesionales o las profesionales de recursos humanos que quieran o bien entrar en el área de recursos humanos o bien seguir en el área de recursos humanos triunfando en esa área. María. Bueno, yo creo que estar formándose al final. Formándose significa hacer networking, hacer cursos, leer, compartir experiencias. Yo creo que no podemos parar. Tenemos que estar siempre, ¿no? Y luego, antes lo comentábamos, el tema de sentirte acompañado, ¿no? De estar gente del sector que te va a dar experiencias, que te va a decir, oye, no estás tan loco, ¿no? Y sentirte acompañado y poder compartir, ¿no? Tus miedos. Antes decíamos que los managers tienen que ser humildes y tienen que... Tú también tienes miedo y tú también muchas veces estás solo. Y yo creo que eso es muy importante, el no parar. O sea, aquí nadie puede quedarse pensando que ya está. Que ya está, nunca está. Rosana. Para mí el consejo es asumir riesgos ponderados. O sea, lanzarse. A la piscina vacía no, pues eso ponderado, pero lanzarse. Hay muchas cosas que nos dan miedo y luego el miedo es solo en nuestra cabeza, es ficticio. Hay que hacer las cosas, hay que aprovechar las habilidades humanas que tenemos, pedir ayuda, soporte y dar soporte, pero hay que avanzar. Entonces, para mí, lanzarse y asumir riesgos creo que es la clave. Pues me voy a salir un poco de la tónica porque sé que vamos a ir por ahí todas. Yo voy a dar un consejo que es un poco raro, pero es aprender, o por lo menos haber vivido la parte de las ventas y la parte estratégica, porque ayudará mucho después. Ahí hay que tocarlo. O sea, nos da la sensación de que como recursos humanos o trabajando con personas tenemos que dedicarnos únicamente a eso y luego nos toca conocer qué se está haciendo dentro del negocio, cómo se está haciendo, y la parte de las ventas es importantísima porque, a ver, no sé, pero en la mayoría de las empresas hay un equipo de ventas y suele ser el que tiene mayor rotación, por desgracia, ¿no? Entonces, el tema de la búsqueda de perfiles, en un momento determinado, casi todos los perfiles van a ser de ventas, los que estamos buscando. Y ya no solo conocer ventas a nivel de, oye, te voy a vender el proyecto, sino internamente también que tú sepas cómo se está haciendo ese proceso dentro de la compañía. Ayuda muchísimo para que tú puedas tener esa credibilidad que os decía antes, porque si no es muy complejo entenderlo. Mi consejo es que salgan de las 4 paredes de remoto, si están en remoto de su casa y si están yendo a la oficina, de sus oficinas. Participar en eventos como estos por 2 cosas. 1, para que se den cuenta que no están solos, que todo el mundo que está a su alrededor está viviendo los mismos dramas que ustedes. Y 2, porque aprendes nuevas cosas de acuerdo a ejemplos, experiencias, anécdotas que se van a compartiendo en estos espacios. Que eso no se lee ni se ve en ningún lado, solamente en espacios así. Muy bien. Pues yo diría, bueno, también acorde a todo lo que se ha dicho, equivocaros mucho, equivocaros muchísimo.
Yo cuando estaba terminando la carrera de psicología quería ser neuropsicóloga, luego pasé por terapeuta sexual, luego pasé por recursos humanos, pasé la parte estaba en una ATT filtrando currículums y dije, esto no me gusta nada. Entonces, dad las vueltas que queráis. Si os estáis ahora mismo formando o estáis empezando en el área de recursos humanos, probad el área que queráis, equivocaros las veces que queráis y encontrar lo que os da, sí, lo que os hace sentir pasión. Y no lo idealicéis, porque como hemos dicho aquí, hay días buenos y días no tan buenos. Pero mientras tengáis un equipo bueno, o lleguéis a casa y abracéis a vuestro perro, a vuestro marido, pues a lo que tengáis, vuestra televisión, sed felices en vuestro día a día. Pero es eso, no idealicemos tampoco, yo quiero trabajar, quiero irme todos los lunes, van a ser un día fatal. Pues no, los lunes a mí me dan pereza. Entonces, un poquito pues ver la realidad y nada más. Muy bien, pues sigamos disfrutando de ese día a día, de trabajar en recursos humanos, de ser bomberos, policías, abogados, psicólogos y todo lo que tenemos que ser en el día a día, pero que sepamos el poder también que tenemos de influenciar a los demás y que sobre todo cuando vayamos a casa a abrazar a quien queramos abrazar y pensemos en nuestro día, pues pensemos, algo hemos aprendido o a alguien hemos ayudado en ese día, porque yo creo que de eso se trata recursos humanos, ¿no? Y de mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos podido hacer y lo que hemos logrado, las personas que hemos hecho crecer, los errores que hemos cometido y de los cuales hemos aprendido, las personas con las cuales nos hemos cruzado, porque he de decir que de las cosas más bonitas de trabajar en recursos humanos es que conocemos historias que están detrás de esas personas y humanizamos mucho los lugares donde trabajamos. Muchas gracias a Núcleo por invitarnos a estar aquí hoy, ha sido un verdadero placer, seguiremos colaborando juntos en todo este camino. Gracias María, Rosana, Patricia, Andreina y Carla, habéis hecho con que este final de día haya sido más alegre para todos nosotros y gracias a vosotras y vosotros por estar aquí hoy y ahora nos vemos en el networking. Seguimos.